Mi hermano me robó todo y mi esposa me dejó en la ruina. Nunca pensé que las personas que dormían bajo mi propio techo y compartían mi sangre serían las mismas que me dejarían en la calle. ¿Ustedes meterían las manos al fuego por su propia familia? Yo lo hice, y me quemé hasta el alma. Me llamo Roberto, tengo 42 años y durante casi 20 años me partí el lomo levantando una ferretería desde cero. Trabajaba 15 horas diarias para que a mi esposa, Elena, nunca le faltara nada. Pero el dinero cambia a la gente de formas que uno ni se imagina. Todo empezó cuando mi hermano menor, Carlos, se quedó sin chamba y me pidió asilo. ¿Le habrían cerrado la puerta a su propio hermano? Yo no pude. Le di trabajo en la caja de mi negocio, le enseñé todo lo que sabía y le abrí las puertas de mi hogar para que no pagara renta. Ese fue el error más grande de mi vida. Al principio, Carlos era el empleado perfecto. Llegaba temprano, atendía bien a los clientes y hasta se llevaba de maravilla con mi esposa. Yo me sentía orgulloso de haberlo sacado del hoyo. Pero, ¿se han fijado cómo la envidia es silenciosa al principio? Carlos empezó a meterse en la administración. Me decía que yo estaba trabajando a la antigua, que necesitábamos modernizar la contabilidad. Yo, confiado, le solté las contraseñas del sistema. Al mismo tiempo, Elena empezó a cambiar. Ya no quería ayudarme los fines de semana en la tienda, empezó a exigir lujos, viajes, ropa cara. Decía que ya era hora de disfrutar el fruto de mi trabajo. ¿No es curioso cómo los que menos sudan son los que más exigen? Yo no quise pelear y simplemente trabajé más duro para darles el gusto. No sabía que a mis espaldas, ellos dos ya estaban tejiendo mi ruina. La verdadera pesadilla comenzó hace un año, cuando empecé a sentir unos dolores terribles en el estómago. Resultó ser un problema grave de la vesícula y me tuvieron que operar de urgencia. El doctor me ordenó reposo absoluto por 2 meses. ¿Qué hace uno cuando el negocio no puede parar? Confiar en la familia. Le firmé un poder notarial a mi hermano para que pudiera pagar a proveedores y manejar las cuentas del banco mientras yo estaba en cama. Elena me juró que ella lo supervisaría todo. ¿Se imaginan la tranquilidad que sentí al creer que estaba en buenas manos? Qué ciego fui. Durante esas semanas de recuperación, noté que Elena se la pasaba hablando en secreto por teléfono. Cuando le preguntaba, me decía que eran cosas del negocio, que no me estresara. Pero el instinto no falla, ¿verdad? Sentía que algo andaba muy mal en mi propia casa. Un día, decidí ir a la ferretería de sorpresa. Apenas podía caminar bien por la cicatriz de la cirugía, pero necesitaba ver mi negocio. Al llegar, vi que habían cambiado el letrero principal. Ya no tenía mi nombre. Entré y los empleados me miraron con una cara de susto que nunca voy a olvidar. ¿Ustedes qué pensarían si entran a su propio negocio y los ven como a un extraño? Fui directo a la oficina y ahí estaba mi hermano, sentado en mi silla, revisando unos contratos con Elena. Cuando me vieron entrar, ni siquiera se inmutaron. Les pregunté qué estaba pasando. Carlos, con la sonrisa más cínica que he visto en mi vida, me dijo que la ferretería ahora era de una nueva sociedad. ¿Saben quiénes eran los dueños legales? Exacto, mi esposa y mi propio hermano. ¿Cómo te quedas cuando la traición viene a 2 manos? Sentí que me faltaba el aire. Les exigí una explicación de inmediato. Elena, cruzada de brazos, tuvo el descaro de decirme que yo ya no estaba capacitado para manejar tanto dinero, que me iba a morir de estrés y que ellos lo hicieron por mi bien. ¿Por mi bien dejarme sin un peso? Resulta que con el poder notarial que les firmé desde la cama del hospital, Carlos había traspasado todo el inventario, los camiones de reparto y hasta el local a una nueva empresa a nombre de ellos dos. Yo había firmado mi propia sentencia de muerte financiera sin saberlo. ¿Alguna vez han sentido que el suelo desaparece bajo sus pies? Les grité, les dije que los iba a demandar, que eso era un robo descarado. Pero Carlos sacó unas carpetas y me demostró que todo estaba hecho con la ley en la mano. Se aprovecharon de mi confianza y de mi enfermedad para quitarme mi patrimonio. Regresé a la casa que pagué con años de sudor, solo para encontrar mis maletas en la puerta. Elena había cambiado las cerraduras. Mi propia esposa me estaba echando como a un perro callejero. ¿Qué harían ustedes si la persona con la que durmieron 15 años les hace algo tan bajo? Me quedé en la calle, con la salud a medias y los bolsillos vacíos. Tuve que pedirle a un viejo compa que me dejara dormir en un cuarto de azotea que usaba como bodega. Pasé noches enteras llorando de rabia, de impotencia. Pensé en rendirme, no se los voy a negar. Ver cómo mi hermano estrenaba camioneta nueva y mi esposa subía fotos a sus redes sociales cenando en lugares caros con el dinero de mi trabajo, era una tortura diaria. ¿Cuánto veneno puede tragar una persona antes de reventar? Pero la vida da muchas vueltas y el karma existe, aunque a veces tarde un poco en llegar. Pasaron 6 meses de esa humillación.
Yo conseguí un trabajito como supervisor en una obra, ganando lo mínimo, pero viviendo con la conciencia tranquila y levantándome poco a poco. Mientras tanto, ellos pensaron que manejar una ferretería era nomás estirar la mano y cobrar la lana. Sin mí, perdieron a los proveedores principales por no pagar a tiempo. Carlos empezó a derrochar el capital del negocio en lujos absurdos y malas decisiones. Elena se dio cuenta muy tarde de que el dinero no crecía en los árboles y que el talento para el negocio lo tenía yo. ¿Saben qué pasó la semana pasada? Recibí una llamada de un número desconocido. Era Elena. Llorando amargamente, me suplicó que nos viéramos. Me dijo que Carlos había dejado el negocio en quiebra total, que debían millones en impuestos, que los proveedores los habían demandado y que estaban a punto de perder hasta la casa. Me pidió perdón. Me dijo que yo era el amor de su vida y que la ayudara a salvar el negocio que juntos habíamos construido. La escuché suplicar por más de 10 minutos. Al rato, mi hermano también me mandó mensajes diciéndome que la sangre llama, que me necesitaba para arreglar el desastre y que podíamos volver a ser socios. ¿Pueden creer el descaro monumental de esta gente? Después de que me robaron todo y me dejaron enfermo tirado en la calle, ahora querían que yo regresara a limpiar su basura. Los cité en un café barato del centro. Los miré a la cara, vi su desesperación, vi cómo habían destruido en meses lo que a mí me costó 20 años de sacrificios construir. Me levanté de la mesa, saqué un billete para pagar mi café y les dije una sola cosa mirándolos a los ojos: el negocio es suyo, las deudas millonarias también. No me vuelvan a buscar en su vida. Salí de ahí sintiendo que respiraba por primera vez en un año. Ahora estoy ahorrando para abrir una pequeña tlapalería, solo, desde cero, pero libre de sanguijuelas. El dolor de la traición nunca se va por completo, pero la paz de saber que la vida los puso en su lugar no tiene precio. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Les habrías ayudado por ser tu familia y tu esposa, o los dejarías hundirse solos en su propia ruina?